Qué alegría compartir una vez más con ustedes esta serie de ejercicios para la piedad, que son ejercicios espirituales, que al realizarlos le va a permitir vivir como Dios demanda, piadosamente. Estamos estudiando la obligación del cristiano, que es mantener la intimidad con el Todopoderoso. Él siempre está disponible. Nosotros somos los que rompemos la comunión. Esta es la 11ª parte que inicio con este principio. Si no tenemos control sobre el pecado que quiere dominarnos, nos controlará el pecado. Seremos tan esclavos del pecado como el poder que le damos para esclavizarnos. Continuamos estudiando cuáles son los ingredientes de la fórmula que Dios nos provee para no vivir esclavos del pecado. Él nos hizo libres, no libres para pecar, libres para no pecar. Estudiamos el 4º paso. Y el 4º paso es, sea precavido. Estudie las serias consecuencias de practicar sus pecados. Aunque usted nunca sea descubierto, todo pecado produce consecuencias. Y por lo tanto, si yo mantengo un pecado oculto, soy un candidato a la disciplina divina, sea que yo identifique o no cuando Dios me está disciplinando. Aunque somos pecadores justificados por la gracia de Dios, aunque posicionalmente somos justificados, la práctica del pecado sigue siendo un serio problema. Porque Dios nos declaró libres para no pecar, porque éramos esclavos del pecado. El no cristiano no es libre para no pecar. Tristemente podemos acostumbrarnos a pecar, endurecernos, al punto que Dios tenga que actuar duramente con nosotros y provocar incluso nuestra muerte para salvar nuestra alma. Recuerde que el apóstol exhortó a los corintios que participaran indignamente de la cena del Señor. Es decir, en la Santa Cena no la tomaban en serio. Participamos indignamente de la cena del Señor cuando no somos hijos de Dios. Nos sentamos a una mesa sin ser parte de su familia. También indignamente es que cuando siendo hijos de Dios nos sentamos a la mesa todos sucios, sin respeto, ignorando la regla de nuestro Padre, con pecados escondidos. Pablo dijo que por participar indignamente algunos de los corintios estaban enfermos, otros experimentaban debilidad y otros habían muerto. Algunos pasan por problemas emocionales, situaciones físicas o algunos mueren. La disciplina temporal que Dios realiza es diferente de las consecuencias que recibimos. Una cosa es que una persona roba un supermercado, salga corriendo y se caiga y se quiebre un brazo. Otra es que por su robo, además, sea perseguido por la ley y puesta en prisión. Así que vivimos consecuencias y disciplina. Si a usted no le interesan las consecuencias del pecado y no le teme a la disciplina divina y prefiere persistir manteniendo un pecado escondido porque nadie se da cuenta, ¿sabe qué? Puede que usted no sea salvado. Un cristiano genuino no puede hacer eso. Si no nos protegemos y no fortalecemos nuestras áreas de debilidad, podemos caer en pecado. Y eso significa que perdemos nuestra intimidad con el Todopoderoso. Nosotros la rompemos, Él nunca la rompe. Y entonces comenzamos a sufrir la pérdida de la paz al contristar al Espíritu Santo y sufrir consecuencias que no siempre podemos identificar. A veces puede ser una enfermedad, un accidente, no sabemos. Pablo revela algunas tendencias de los efesios. Primero, observe la tendencia a no vivir honestamente cuando dice, así que dejen de decir mentiras. Digamos siempre la verdad a todos, porque nosotros somos miembros de un mismo cuerpo. Sí, hay cristianos que dicen mentiras, dicen medias verdades, exageran. Observe ahora otro problema, la tendencia de otros a dejarse controlar por la ira. Además, no pequen al dejar que el enojo los controle. No permitan que el sol se ponga mientras siguen enojados, porque el enojo da lugar al diablo. Hay personas que mantienen una vida de constante conflicto y problema porque no saben controlar su ira. Observe también la tendencia de otros de apropiarse de lo ajeno. Seguramente no querrá robar un banco, pero tal vez se lleva del trabajo el papel que no le corresponde. Programas de computación que no son suyos, herramientas. Y la orden es, si eres ladrón, deja de robar.
En cambio, usa tus manos en un buen trabajo, digno, y luego comparte generosamente con los que tienen necesidad. Otras personas tendrán la tentación a insultar, maltratar, abusar, decir groserías a sus hijos, a sus padres, a su esposa, a su esposo, maldecir. Y Dios le dice, no empleen un lenguaje grosero ni ofensivo. Que todo lo que digan sea bueno y útil a fin de que sus palabras resulten de estímulo para quienes las oigan. La razón para no vivir siendo dominados por la carne es que pertenecemos a Dios. Somos hijos a Dios. Y Él nos salvó y nos ama. Yo no permito que la carne me domine. Yo peco, yo fallo, pero no permito el dominio de la carne. Pablo ordena, no entristezcan al Espíritu Santo de Dios con la forma en que viven. Recuerden que Él los identificó como suyos y así les ha garantizado que serán salvos el día de la redención. Efesios 4, 26 al 30. Recuerde que el cristiano genuino es sensible a Dios. Piensa en la maravillosa obra de Dios. Piensa en la cruz donde Cristo murió y se pregunta, ¿cómo puedo seguir pecando y despreciando el sacrificio de mi Señor? ¿Cómo puedo seguir pecando si Dios me ha mostrado tanta gracia y misericordia? ¿Cómo puedo seguir llevándome lo que no me corresponde, llenándome de ira, maltratando, si mi Dios me ha perdonado? Quinta forma de enfrentar el pecado, sea perspicaz. Evalúe la conexión entre sus experiencias pasadas y su temperamento y sus áreas de pecado. Ser perspicaz es ser una persona ingeniosa, aguda, lúcida, astuta, penetrante o sagaz. La perspicacia está vinculada a la capacidad de descubrir cosas que están ocultas o de comprender situaciones que en principio parecen muy confusas, pero las estudiamos para entenderlas. Muchas veces existe una relación bastante cercana entre nuestros pecados y nuestro temperamento natural. Hay personas que son muy tranquilas y pecan porque son flojos. Cada persona tiene un temperamento, una naturaleza únicos que hacen que ciertos pecados sean más difíciles de matar y nos hacen más propensos a ciertos pecados. Pero cuando nos conocemos a nosotros mismos, podemos ser perspicaces para identificar las áreas de nuestra vida en las que necesitamos una mayor autodisciplina. Si usted es una persona muy extrovertida, puede ser que tenga problemas con la ira, una persona que expresa sus opiniones sea hiriente. Algunas personas tienen un temperamento calmado, le conduce a ser más tranquilos, más pasivos, pero pueden estar tentados a la desidia, a la acomodación o aún la flojera. Otras personas tienen un temperamento fuerte y agresivo, son muy determinados, por ello pueden alcanzar grandes metas en la vida. Tienen la tendencia a luchar con más fuerza, con más determinación, quieren lograr el éxito, quieren avanzar, pero también pueden ser tentados a no respetar a los demás, a pisar a otros para subir en la escalera del éxito. Así que tenemos que conocernos. Algunas personas pierden la calma con facilidad porque tienen un temperamento colérico, pese a que la Biblia ordena. Los necios dan rienda suelta a su enojo, pero los sabios calladamente lo controlan. Proverbios 29:11. Estas son las cosas que nosotros nos conocemos. Tenemos que tratar con aquello. Dios no considera sabio, más bien la Biblia nos asegura que es considerado un necio quien no controla su temperamento. Esto lo ordena la Biblia. Controla tu carácter, porque el enojo es el distintivo de los necios. Eclesiastés 7:9. ¿Quiere otra verdad indiscutible? Dice esto: una persona sin control propio es como una ciudad con las murallas destruidas. Proverbios 25:28. Una persona con un temperamento fuerte generalmente está en desacuerdo con los que le rodean. No quiere perder las discusiones. Tiene su temperamento firme. Así que puede tener la tendencia a explotar con facilidad, enojarse con facilidad, a airarse
Y el proverbio dice, el que pierde los estribos con facilidad provoca peleas. El que se mantiene sereno las detiene. Proverbios 15, 18. Una persona con un temperamento débil puede tender a ofenderse fácilmente y por eso puede comenzar a acumular enojo tras enojo, hasta explotar de ira, hasta por el más mínimo detalle. Note, le estoy enseñando que tiene usted que conocerse. ¿Cuál es su temperamento? Dios nos dio a cada uno de nosotros eso, pues este temperamento provee a todos los seres humanos de sus cualidades singulares, que son únicas en su género y que nos permiten ser diferentes a los demás. El temperamento es una fuerza invisible. Esta fuerza debe ser manejada con la ayuda del Espíritu de Dios para que no se apodere de nuestra carne. Recuerde que el temperamento puede destruir a una persona normal, puede herir y aún destruir a los que le rodean, a menos que aprendamos a comprender nuestras fortalezas, identificar nuestras debilidades, conocer cuáles son nuestras virtudes, entender cuáles son los defectos de nuestro temperamento y a menos que aprendamos a disfrutar de nuestras virtudes para que no las exacerbemos y a controlar los defectos para que no los minimicemos. Observe esta declaración impresionante de Pablo. Él escribe, por lo tanto, el problema no es con la ley, porque la ley es buena y espiritual. El problema está en mí. Tiene que conocerse, querido. El problema está en mí. Soy demasiado humano, un esclavo del pecado. Realmente no me entiendo a mí mismo porque quiero hacer lo que es correcto, pero no lo hago. En cambio, hago lo que odio. Identifique cuál es su problema, qué cosas no quiere hacer y las hace, y son malas. Pero si yo sé que lo que hago está mal, dice Pablo, eso demuestra que estoy de acuerdo con que la ley es buena. Entonces, no soy yo el que hace lo que está mal, sino el pecado que vive en mí. Es decir, me estoy dejando dominar por la carne. Yo sé que en mí, es decir, mi naturaleza pecaminosa, no existe nada bueno. Quiero hacer lo que es correcto, pero no puedo. Quiero hacer lo que es bueno, pero no lo hago. No quiero hacer lo que está mal, pero igual lo hago. Si usted va a decir, mira, el apóstol Pablo dice que él también no puede dominar esto. Pero note lo que agrega. Ahora, si hago lo que no quiero hacer realmente, no soy yo el que hace lo que está mal, sino el pecado que vive en mí. Bueno, yo no fui, fue Satanás, fue el pecado. Un momentito. He descubierto el siguiente principio de vida, dice. Que cuando quiero hacer lo que es correcto, no puedo evitar hacer lo que está mal. Es decir, tengo esta lucha. Amo la ley de Dios con todo mi corazón, pero hay otro poder dentro de mí que está en guerra con mi mente, y ese poder me esclaviza al pecado que todavía está dentro de mí. Pero un momento, cuidado con justificar sus pecados. Pablo dice, soy un pobre desgraciado. ¿Quién me libertará de esta vida dominada por el pecado y la muerte? Y aquí está la respuesta. Gracias a Dios, la respuesta está en Jesucristo nuestro Señor, así que ya ven, en mi mente de verdad quiero obedecer a la ley de Dios, pero a causa de mi naturaleza pecaminosa, yo soy esclavo del pecado. Cuidado con quedarse allí y creer que usted puede justificar. Pablo hace una diferencia entre su persona y la fuerza incontrolable que moraba en él, que era su divinidad natural, que todos tenemos. Nuestros padres nos han dejado una herencia, lo queramos o no. Eso incluye nuestro temperamento. La Biblia le asigna algunos nombres, como por ejemplo el hombre natural, o la carne corruptible, el viejo hombre. Y todos tenemos este impulso básico que nos mueve a buscar, satisfacer deseos y pasiones. Por eso el apóstol dice, soy un pobre miserable. ¿Quién me libertará de esta vida dominada por el pecado y la muerte? Si usted está pensando lo mismo, o justificando, mire, Pablo pecaba, yo también. Aquí está la respuesta. Él mismo entrega la respuesta que conoce perfectamente. Dice, gracias a Dios, la respuesta está en Jesucristo, nuestro Señor. Así que ya ven que en mi mente de verdad quiero obedecer la ley, pero a causa de mi naturaleza pecaminosa, soy esclavo del pecado. Pablo
sabe que esa fuerza interior que le domina puede ser dominada. ¿Pero cómo? Con la ayuda de Dios. Solo no puede. Con la ayuda de Dios, si ama a Dios, Jesucristo y sus principios y sus verdades aplicadas, el poder del Espíritu Santo, nos permiten dominar nuestro temperamento y tener control de nuestra carne. Porque si usted maltrata a su esposo, a su esposa y no maltrata a su jefe, sí puede tener control. Por eso Pablo escribe lo siguiente: Él murió por todos para que los que reciben la nueva vida en Cristo ya no vivan para sí mismos, no sigan atendiendo lo que su carne le manda. Más bien vivirán para Cristo, quien murió y resucitó por ellos. Esto es lo grande de la obra de Dios. Así que hemos dejado de evaluar a otros desde el punto de vista humano. Dice, en un tiempo pensábamos de Cristo solo desde un punto de vista humano. ¿Qué tan diferente lo conocemos ahora?, dice. Esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva. Es una nueva criatura. La vida antigua ha pasado. Una nueva vida ha comenzado. Según los Corintios 5, 15 al 17. Somos nuevas criaturas. ¿Por qué dejarnos dominar de la carne? Debido a que nuestro temperamento es parte de nuestra naturaleza vieja, cuando Dios nos entrega esta nueva naturaleza mediante la obra regeneradora del Espíritu Santo, toda nuestra vida recibe el potencial de ser nueva. Y el apóstol Pedro nos confirma esto. Note lo que dice. Mediante su divino poder, el poder de Dios en nosotros, está en usted si es hijo de Dios. Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para llevar una vida de rectitud. Todo esto lo recibimos al llegar a conocer a aquel que nos llamó por medio de su maravillosa gloria y excelencia. Y agrega, y debido a su gloria y excelencia, nos ha dado grandes y preciosas promesas. Esas promesas hacen posible que ustedes participen de la naturaleza divina. Nos prometió salvarnos, justificarnos, perdonarnos, darnos nueva vida. Dice, y para que escapen de la corrupción del mundo causada por los deseos humanos. Segunda de Pedro 1, 3 y 4. Cuando me toca aconsejar a no cristianos, sé que puedo ayudar para que desarrollen algo de fuerza de voluntad. Nada más. En la gran mayoría de los casos, le digo a mis pacientes que si no aceptan a Cristo, si no aceptan que Él transforme toda su vida, si no aceptan que sea su Salvador, tengan nueva vida, nada pueden hacer para enfrentar los problemas de comportamiento y sus tendencias pecaminosas. Pueden vivir una vida altamente moral, pero no libre de los pecados. El Espíritu Santo habita en nosotros. Tiene todo el poder para modificar nuestro temperamento. He visto muchas personas. He atendido a muchas personas. He observado mi propia vida como el permitir el control del Espíritu y cómo la aplicación de la verdad produce cambios impresionantes. He visto personas flojas transformadas en responsables. He visto personas violentas transformadas en personas respetuosas y pacíficas. ¿Por qué? Porque han experimentado un cambio por la obra y gracia del Espíritu Santo y por su disciplina en la aplicación de la verdad. No me diga que no puede cambiar. El grado de transformación que haya en el temperamento que tenemos está en relación directa con el grado en que permitimos que nuestra vida sea dominada por el Espíritu Santo. La llenura del Espíritu Santo se da cuando el individuo va entregando más control al Espíritu. Si yo le permito controlar hasta aquí, hasta ahí llega. Es un caballero. Más y más me llena. Mientras más permite que Dios y sus principios y el poder del Espíritu Santo inunden su mente y motiven sus acciones, más lleno está del Espíritu y por lo tanto mayor transformación va realizando. Todos nuestros traumas del pasado tienen que ser eliminados. No puede ser que usted haya sido abusada sexualmente y hoy no pueda tener una vida sexual saludable con su marido. Tiene nueva vida. ¿O no creemos que tenga poder la palabra aplicada y el Espíritu Santo que nos ha llenado?
Todos los defectos en el manejo de nuestro temperamento tienen que ser controlados por la aplicación de la verdad y el control del poder del Espíritu Santo. Si usted antes maltrataba a su esposa, a sus hijos, hoy no debe hacerlo, tiene poder, lo quiere seguir haciendo. No puede ser que un cristiano no pueda tener control de su vida si es un hijo genuino de Dios. Pablo escribe a los Gálatas y a nosotros lo siguiente. Cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa, los resultados son más que claros. Inmoralidad sexual, impureza, pasiones sensuales, idolatría, hechicería, hostilidad, peleas, celos, arrebatos de furia, ambición egoísta, discordia, divisiones, envidias, borracheras, fiestas desenfrenadas y otros pecados parecidos. Permítame repetirles lo que les dije antes. Cualquiera, dice Pablo, cualquiera que lleve esa clase de vida no heredará el reino de Dios. En cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida, note la diferencia. Esto es lo que el Espíritu Santo nos da como potencial que tenemos que usar: amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad, control propio. No existen leyes contra esas cosas. Los que pertenecen a Jesucristo han clavado en la cruz las pasiones y los deseos de la naturaleza pecaminosa y los han crucificado allí. Ha crucificado allí su ira, su enojo, su maltrato, su sensualidad equivocada. Ya que vivimos por el Espíritu, sigamos la guía del Espíritu en cada aspecto de nuestra vida, dice. No nos hagamos vanidosos, ni nos provoquemos unos a otros, ni tengamos envidias unos de otros. Gálatas 5, 19 al 26. No creo que exista algo más claro que esto, ¿no es cierto? Queridos, somos hijos de Dios. Crucifique junto a Cristo la maldad. Conclusión. Si deseamos vivir en comunión con nuestro Dios, debemos ser sabios y prudentes y comenzar a combatir la tentación desde el momento en que comienza a llegar a nuestra mente. Es imposible la verdadera intimidad sin sujeción absoluta a la voluntad divina y a su soberana autoridad. ¿Está usted dispuesto a hacerlo?